a visitar. Y estamos en el teatro y aquí han venido muchísimas celebridades y hoy tengo el honor de estar con una de ellas, nadie más y nadie menos que John Milton. Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola a la gente que nos está viendo en este momento. Primeramente me comentaba que usted pues no es de aquí, ¿verdad? Yo soy originario de Santiago de Chile. Soy inmigrante mexicano, tengo algunos años viviendo en México y en los últimos días de mi vida me encuentro ya radicando en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se dedica usted? Tengo la dicha de participar y de practicar de una de las labores o de los trabajos más enigmáticos del planeta Tierra. John Milton practica hipnosis de verdad. Tuve la dicha de tener como un amigo, como un mentor y como más que nada papá, a una leyenda de la hipnosis internacional. Se llamó Taurus do Brasil. ¿Qué no es la hipnosis? No es magia, no son poderes, no es brujería. Es ciencia. Es una parte del cerebro humano. Para yo ser hipnotizado, necesito yo hacer tres cosas. Lo primero, querer. Con eso tenemos que entender que nadie va a ser hipnotizado en contra de su voluntad. Si yo ya quiero, pasamos a la segunda fase de relevancia o de gran importancia. Necesitamos un alto nivel de concentración. El tercer lugar es aprender una técnica respiratoria. ¿Cómo es? Jalo el aire con fuerza y lo suelto. Sin él, nada malo me va a pasar. Todavía no. Al respirar en esta frecuencia poco habitual, la persona empezará a marearse, a entumirse, a crear alteraciones bioquímicas que son clínica, médica y científicamente comprobables, y es donde la persona que está concentrada y que está confiando, cuando ella o cuando él logra traspasar las barreras del cerebro y la conciencia, no llega al sueño natural, llega a un estado mental llamado hipnosis. Afínelo. Afínelo. ¿Cómo cuánto tiempo tarda usted para que nosotros lleguemos a ese estado de hipnosis? 5, 6, 7 minutos cuando la persona se concentra. ¿Ha tenido una experiencia así que usted diga, nunca la voy a olvidar porque fue muy divertido, fue muy graciosa? Todas las noches tengo experiencias sumamente graciosas, divertidas. Voy a Monterrey, yo mido 1,91 m. Párese para que la gente lo vea. Ok. Casi nada. Parece un tipo de 1,83, 85 centímetros de alto. Tez morena, mano grande, pantalón de mezclilla, bota vaquera, camisa a cuadros, voz ronca. Dije, ¿y usted qué va a hacer con $100,000? Y me dice, yo me quiero comprar un pony blanco. Pony blanco. Y dice, sí, cruza la pierna modositamente y dice, siempre he querido tener un pony blanco para peinarlo. Y el evento se torna muy divertido gracias a las respuestas de quienes logran ser hipnotizados. Es aquí donde el público que viene al teatro, público que puede venir ¿de dónde? De Imuri, de Navojoa, Campo 5, Pueblo Yaqui, Bicam, Potam, Esperanza, Cochrane. La gente que está cercana a las ciudades donde yo me presento se vuelca en el teatro, se dan la vuelta, en el peor de los casos, a divertirse. Aquellos que se atreven a ser hipnotizados empiezan a cambiar su vida. Pregúnteme de qué forma. ¿De qué forma? Excelente pregunta, lo felicito. Cuando la persona logra llegar a un estado hipnótico, hay demostraciones que tienen un nombre, se llaman convincentes. El hipnotista bien calificado o certificado es tomar a la persona y darle mensajes que llegan al subconsciente. ¿Qué mensajes yo puedo programar? Yo tomo un paciente y digo, hay anestesia en la mano, hay dolor. Busco en el centro del dorso de la mano, que es aquí, entre los huesos, el canal. Con una aguja de ese tamaño, empiezo a perforar, atravesamos de lado a lado, ¿no? del paciente hipnotizado. Se nos está haciendo el pan.
Nosotros nos demostramos a nosotros mismos que sí se puede, que si la mente lo puede crear, lo va a creer. ¿Qué pasaría? En vez de que yo le diga, tiene anestesia, ¿qué pasaría si cambiamos las palabras, el mensaje? Y yo le digo a la persona hipnotizada, oiga, de ahora en adelante usted no sabrá por qué, pero dejará de estar triste, angustiada y deprimida. Wow. No sabrá por qué, pero se sentirá tan descansada, tan enfocado y tan mentalizado, que dejará de estar triste por culpa del amor que se fue y nunca más volvió. Es aquí donde la persona puede decir, ¿de verdad? Empiezo a buscar testimoniales que la hipnosis ayuda para eliminar tartamudez, depresión, ideas del suicidio, que la persona desarrolle capacidades, habilidades, aptitudes y destreza. Esas pequeñas poblaciones que normalmente yo no las puedo visitar, vienen directamente a ver a John Milton, porque se dan cuenta que John Milton, después de 26 años de trayectoria profesional, es sinónimo de hipnosis de calidad. Pienso que es una manera muy buena poner nuestro granito de arena y ayudar a la gente en sus problemas. Y esta es una excelente forma. La verdad que yo desconocía todo el alcance que podía tener el hipnosis, felicitarlo. Muchas gracias. Y si Dios quiere, en vez de venir a divertirnos, que no deja de ser muy gracioso el evento, contemplen la alternativa de querer ser hipnotizados para mejorar su calidad de vida. Bueno, ya. Por último, usted, tanto su padre, son muy queridos aquí en Cajeme. ¿Y qué significa Cajeme para usted? ¿O qué es lo que a usted le gusta venir y que regrese aquí a dar show? Yo creo que el hecho de que John Milton regrese a una ciudad es porque me siento a gusto, me identifico con la gente. Creo que la gente de Cajeme, de Ciudad Obregón o de Sonora en general, son gente franca, gente honesta, gente digna, gente de mucho carácter y de mucho empuje. Y creo que Sonora es una fuente muy importante de valores, de personas importantes que contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad nacional. Por eso sigo regresando, porque yo creo en Sonora. Ay, qué bonito. Bueno, pues muchas gracias, John Milton. En verdad fue un honor tenerlo aquí en mi canal. Y pues adelante, sigue haciendo lo que hace, sigue inspirando. Al menos conmigo lo hizo. Muchas gracias, de verdad un honor. Te va a dar cuenta de la enorme labor que a veces se tiene que disfrazar de espectáculo para que sea fácil de digerir para la gente. Pero cuando la gente entiende la profundidad de mis palabras, esto diría Pitágoras, pues las matemáticas no mienten. 2 más 2 siempre serán 4. ¿A usted le pasó algo? Sí. ¿Qué le pasó? ¡Se me metió el demonio! ¿Qué se dice cuando uno se encuentra con la Rosa de Guadalupe? ¿Qué hay que decir? Gracias, madre mía, por ayudarme en esta plegaria. No se encuentra en la cabeza de las orejas. Agarre las orejas. Agarre las orejas. Ponga su frente en la frente. Contaré a 3 y despertará feliz, alegre y contenta. 1, 2, 3. Despiértense. 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 Amigos, aquí estamos con Diego. Diego subió al escenario, pues vi todo lo que pasó. ¿Sentiste algo? No, la verdad no sé, no me acuerdo de nada, ¿verdad? Nada. Ay, te la rifaste, estuvo bien padre. Sí. Y estoy con otro de mis amigos que se subió al escenario. ¿Cómo te llamas? Santiago Maldonado. No, pues a mí la verdad es mi favorito. Muchas gracias. O sea, te aventaste unos movimientos de baile que muy padre. Mira, a ver. Nomás cuando abrí los ojos fue cuando me di cuenta del señor que le estaba bailando. ¿Sabes? Sí, fue como que muy raro estar yo haciendo ese tipo de cosas porque yo no las acostumbro, ¿sabes? Soy una persona muy callada o tímida. Ya. Tú no sabes, no te acuerdas nada. Gracias. Que pasen buen día. Yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. Duérmase. Yeah.